repasar el Buenas noches, ejercicio. ingeniero. Buenas noches. Repasar el ejercicio ese que complicado que vimos en la última clase. Entonces, lo vamos a lo vamos a repasar. Vamos a compartir pantalla nuevamente. Ya. Entonces, en la anterior clase que no pude darles, les mandé el ejercicio nuevamente ya corregido, porque había unos pequeños errores y ahora está también corregido. Entonces vamos a revisarlo nuevamente. Entonces tenemos este ejercicio en el cual tenemos esta red vecina, esa red vecina de 3600 MVA, que alimenta este transformador hasta esta barra. Fíjense de que no estoy poniendo valor de tensión en la barra. ¿Por qué no la pongo? Porque no es necesario, simplemente lo que se requiere es dar la tensión en el lugar de la falla. Pero hay ejercicios en que pongo la tensión en todas las barras, y aún así hay alumnos que se equivocan. Entonces, en esta barra tenemos un generador de 300 MVA que está alimentando la barra y que de acá se comunica con esta barra de 6 kV a través de este transformador T2 de 20 MVA. En esta barra de 6 kV hay un motor M1 con estos datos. Potencia aparente 3,6 MVA, potencia activa 3,2 megavatios, el número de velocidades, número de RPM, perdón, del motor, 1450, frecuencia 50 Hz, la corriente de arranque 5,8 veces la I nominal. Acá en esta otra barra de 6 MVA, de 6 kV, está interconectada con esta barra de 6 kV a través de esta bobina que tiene una corriente nominal de 1000 amperios y una tensión de la bobina de cortocircuito del 5%. En la barra de 6 kV final tenemos los motores M2, que son 8 motores de 0,6 MVA. En potencia activa son 8 motores de 0,53 megavatios. La velocidad con que trabajan, 980 RPM, la frecuencia 50 Hz y la corriente de arranque 5 veces la I nominal. Bueno, en la barra acá de 6 kV, la barra intermedia, hay un interruptor a la salida de este alimentador donde se está produciendo el cortocircuito tripolar. Decir que se produce aquí a la salida del interruptor tripolar es lo mismo que decir que se produce el cortocircuito aquí en la barra de 6 kV, puesto que este cable es muy pequeño, muy poca longitud, podemos suponer que su impedancia es 0, el interruptor tampoco tiene impedancia, entonces prácticamente la tensión sigue siendo la misma, y la impedancia en este punto A es la misma que la impedancia en la barra de 6 kV. Entonces, vamos a ver el proceso. Entonces, primer punto, se elige una tensión. Se elige una tensión base que debe ser la tensión del lugar de la falla. Si miramos, la tensión del lugar de la falla es 6 kV, por lo tanto, esa va a ser la tensión base. El segundo punto es el cálculo de las impedancias absolutas referidas a la tensión del lugar de la falla. Y aquí, como el cortocircuito es en alta tensión,
seguiremos despreciando la resistencia de los medios de operación. Entonces, vamos a empezar calculando la reactancia entonces de esta red vecina que tiene una potencia subtransitoria de 3600 MVA. Entonces, aquí están los datos. Aquí están la red vecina. X sub Q tiene una reactancia de valor 1.1 por la tensión base al cuadrado sobre la potencia subtransitoria de cortocircuito de la red. Entonces, si ponemos valores a esta fórmula, tensión 6 kV y la potencia 3600 MVA, operando nos da una reactancia de la red por fase de 0,011 ohmios. Luego tenemos el transformador T1. En ese transformador T1 vamos a calcular su reactancia. Vamos a calcular su reactancia mediante esa fórmula. Mediante esa fórmula donde XT1 va a ser mu sub K1 en por unidad por la tensión base al cuadrado sobre la potencia del transformador 1. La mu sub K en por unidad es lo que en las fórmulas tradicionales ponemos la mu sub K1 en por ciento dividido entre 100. O sea, la tensión de cortocircuito en por unidad no es más que la tensión de cortocircuito mu sub K en por ciento sobre 100. Entonces, mu sub K 1 en por unidad, vámonos a los datos. Fíjense de que aquí la tensión mu sub K1 es 12%. Si la queremos llevar a por unidad, es dividirla entre 100. Va a ser 12 sobre 100, es 0,12. Ahí está el valor. 0,12 por 6 kV al cuadrado sobre 300 MVA, eso da 0,0144 ohmios por fase. Luego tenemos la reactancia, calcular la reactancia de este generador de 300 MVA. Entonces, aquí tenemos la fórmula con la cual vamos a calcular la reactancia subtransitoria sincrónica del generador. Va a ser la reactancia subtransitoria de eje directo en por unidad por la tensión base al cuadrado sobre la potencia nominal del generador. Esta X segunda de en por unidad no es más que dividir este dato, X segunda S, en por ciento sobre 100. Eso es 0,1. Entonces, aquí está. Entonces, 0,1 o 0,10 por 6 kV al cuadrado sobre 300 da 0,012 ohmios por fase. También está calculando la corriente nominal que la va a necesitar más adelante, en base a la potencia nominal del motor, que va a ser raíz de 3 por tensión base por I nominal. Acá despejando vamos a calcular la corriente referida a la tensión base. Entonces, reemplazamos valores y nos da 28,90 kiloamperios. Luego tenemos que calcular la reactancia XT2 de ese transformador. T2. Inge, disculpe una pregunta. Sí, adelante. ¿Puedo pedirle permiso, por favor? Me encuentro en el hospital ahorita en este. Ya, perfecto. Ponga ahí su nombre en el grupo. ¿Ya? Ok, Elysium. Muchas gracias. Muy bien. Reactancia del transformador 2 va a ser la tensión de cortocircuito por unidad, que esto no es más mu sub K en por ciento sobre 100,
por la tensión base al cuadrado sobre la potencia nominal del transformador. Entonces, vamos a los datos. Acá están los datos del transformador T2. 20 MA y MUSUS K2 5%. Entonces 5% dividido entre 100 es este valor en por unidad. Es este valor en por unidad que está acá. Es el 0,5005. 5% dividido entre 100 por 6 kilovolts al cuadrado sobre 20 MVA. Eso da 0,09 ohmios por fase. Luego vamos a calcular la reactancia de este motor M1. De este motor M1. Acá la fórmula directamente es esta de acá, la fórmula que hemos visto en la teoría, pero acá la está calculando. La reactancia del motor 1 por definición es la reactancia en el arranque. Entonces, si la tensión base sobre raíz de 3, que sería, esto sería la tensión de fase, la dividimos sobre la corriente de arranque, bueno, nos va a dar esta reactancia, que es la reactancia en el arranque. Acá ha multiplicado y dividido por U base, fíjese, U base. Aquí aparece U base, I sub A, y multiplicó y dividió por I sub N sobre I sub N. O la otra es que I sub A ponga que es igual a N veces I sub N. Eso sale esta fórmula. U base al cuadrado, raíz de 3 por U base por I sub A, perdón, por I sub N, no es más que la potencia nominal del motor. Y I sub N sobre I sub A sobre I sub N es este valor de acá. ¿Ya? Entonces, 6 kilovolts al cuadrado sobre 3,6 es la potencia en MVA del motor M1. I sub A sobre I sub N no es más que la corriente de arranque. Por favor, joven. Estamos en los motores M1, en el motor M1 todavía. Entonces, operando nos da 1,72 ohmios por fase la reactancia del motor M1. Ahora vamos a calcular la reactancia de los 8 motores. Acá podemos hacer dos cosas. Calcular la reactancia para cada motor, que van a ser 8 veces. Esos 8 motores están conectados a la barra. En otras palabras, a la barra de 6 kilovolts. En otras palabras, están en paralelo. ¿Ya? O la otra forma más fácil es calcular la reactancia del conjunto ya de los 8 motores. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería esta expresión? La misma del anterior. U base cuadrado sobre la potencia nominal por I de arranque sobre I sub N. Pero acá en ese sub N ponemos la potencia de los 8 motores. Por eso es que acá está 6 kilovolts al cuadrado. La potencia nominal de estos 8 motores es esa. 8 por 0,6 MVA. Vamos a verificar. Aquí está. 8 por 0,6 MVA. Que es el valor que hemos tomado aquí. Entonces, 8 por 0,6 y la corriente de arranque sobre la corriente nominal es 5. Fíjense de acá del dato, vamos de los datos. Acá está. La corriente de arranque es 5 veces la I nominal. Si la I nominal la pasamos a dividir, ese cociente es 5, que es el que está en la fórmula.
Entonces, acá ponemos el valor 5. Y estamos calculando con esta fórmula 1,5 ohmios por fase. Es la reactancia equivalente de los 8 motores. O sea, es de los 8 motores que están en paralelo. Entonces, ese es el resultado. Si calculásemos la de 1, nos va a dar 8 veces más este valor de 1,5. Bueno, después calculamos la reactancia de la bobina, la reactancia de la bobina, que nos ha dado, de datos nos han dado la corriente nominal, que es 1000 amperes. Entonces calculamos su potencia nominal, raíz de 3 por tensión base por I nominal, nos da 14,4 MVA. Entonces la reactancia de la bobina va a ser el mu de la bobina en por unidad por la tensión base al cuadrado sobre la potencia. Mu en por unidad era 5%. Dividido entre 100 me da el por unidad. Es 0,05 por 6 kilovolts sobre la potencia, nos da 0,173 ohmios por fase. Y así hemos calculado todas las reactancias del punto 2. El tercer punto es el circuito equivalente. El circuito equivalente, entonces vamos a explicarlo. Este es el coco de ustedes. Y ya hemos explicado que lo que tenemos que hacer es poner los circuitos equivalentes de los distintos medios de operación tal como están en el diagrama original. Entonces la red vecina acá vemos que está en serie con este transformador y llega a esta barra. Y este generador está en paralelo con esta red vecina y transformador. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Seguimos dándole la misma forma. Entonces acá tenemos la red vecina. Ese es el circuito equivalente de la red vecina que está en serie con la reactancia del transformador 1. Y en este punto sería la barra, ahí. Para abajo, que aquí lo he puesto para el lado izquierdo, está el circuito equivalente del generador, que sería este. Generador en serie con su reactancia subtransitoria del generador. Entonces, ya aquí tendríamos dibujado esto que tenemos ahí. Hemos dibujado el circuito equivalente de esto que está acá. Eso es lo que hemos dibujado. El circuito equivalente de estos 3 medios de operación. Y este circuito equivalente está en serie con este transformador. Entonces, ahí en el punto de unión tenemos que dibujar el circuito equivalente del transformador 2. Entonces, aquí está la barra esa y aquí está la reactancia del transformador 2. Y en el punto A, acá es donde está la barra de 6 kilovolts, donde se produce la falla. Y ahí está, en esa barra están el motor M1 y los 8 motores M2 que están en serie con la bobina. Entonces veamos nuestro circuito. Entonces estamos acá en esta barra de 6 kilovolts y vamos a dibujar el circuito equivalente del motor M1. Entonces, este punto A, o lo que es lo mismo, este punto de acá, desde ahí está conectado el motor M1, que se va a comportar como un generador ficticio en serie con la reactancia XM1, ¿ya? Y listo. Y por el otro lado, entonces,
ya tenemos dibujado hasta ahí. Me asustaste. Tenemos dibujado el circuito equivalente hasta ahí. Entonces, nos falta dibujar esta bobina que está en serie con este motor M2, con los 8 motores. Nos vamos entonces acá. Entonces, nosotros ya hemos dibujado el circuito equivalente hasta aquí. Entonces, de este punto tenemos que dibujar la bobina, el circuito equivalente de la bobina, que va a estar formada por esta reactancia y va a estar en serie con el circuito equivalente de los 8 motores, que va a estar constituido por un generador en serie con la reactancia de los 8 motores, XM2. Y con eso hemos dibujado el circuito equivalente unipolar del ejemplo. Ahora, lo que nos piden es calcular pues la corriente acá en el lugar de la falla. Nos piden calcular la corriente acá en el lugar de la falla. Entonces, vemos que este es un cortocircuito con alimentación múltiple. ¿Por qué? Porque tenemos un aporte de corriente por esa red vecina, otro aporte de corriente por ese generador, un tercer aporte, estoy buscando mi cursor que se me perdió, ya lo pillé, un tercer aporte que es por el motor M1 que se comporta como generador y un cuarto aporte que es producido por los 8 motores M1 que se comportan como un generador. Entonces, es un cortocircuito con alimentación múltiple. Hay 4 alimentaciones. Entonces, esto se puede resolver con el teorema de Thevenin, que nos dice que para calcular esta corriente en el lugar de la falla, debemos cortocircuitar todos los motores, todos los generadores, perdón. Ahí cortocircuitar la FEN, ¿no? Dejando afuera su reactancia. Cortocircuitamos la FEN, que sería el generador, y dejamos afuera su reactancia. Y aquí en el lugar de Thevenin, en el lugar de la falla, perdón, entre A y tierra, aquí vamos a colocar el generador ficticio de Thevenin. Eso es lo que tenemos dibujado aquí. Aquí había un generador, como está cortocircuitado lo hemos sacado. Aquí había otro generador, como está cortocircuitado lo hemos sacado. Acá había un generador que era del motor M1, está cortocircuitado, lo hemos sacado. Acá en los 8 motores había otro generador, lo hemos sacado. Y en el lugar de la falla, ahí hemos colocado el generador ficticio de Thevenin. Por ahí va a circular la corriente subtransitoria de cortocircuito. Entonces, bueno, ya podemos ir reduciendo este circuito de acá, tenemos que ir resumiéndolo hasta llegar a este circuito, un generador en serie con la reactancia equivalente, que me va a permitir encontrar la corriente que andamos buscando, la I segunda KP. Entonces, operamos. Esta reactancia con esta está en serie, la sumamos y nos da esta. Esta de acá está solita, es la misma de acá. Esta de acá está solita, la ponemos acá.
este motor, esta reactancia está solita, la ponemos acá como está. Aquí está. Pero acá tenemos esta reactancia que está en serie, esta reactancia de la bobina que está en serie con la reactancia de los 8 motores, la podemos sumar y nos va a dar esta reactancia. Luego, ya tenemos ese circuito. Luego vemos que esta está en paralelo con esta, porque están unidas por tierra acá estos puntos y acá están unidas entre sí. Entonces el producto de estas dos sobre la suma nos va a dar la reactancia esta, que va a estar en serie con esta de 0,09, ¿ya? Y luego también tenemos que esta reactancia de la bobina y la reactancia de los 8 motores está en paralelo con la reactancia del motor M1. Entonces podemos determinar su equivalente, que es el que está aquí, el paralelo de esas dos reactancias. Luego vemos que esta reactancia está en serie con esta, entonces la podemos sumar y obtenemos esta reactancia. Y del lado izquierdo, derecho sigue igual, entonces nos queda el circuito así como está. Bueno, luego vemos que esta reactancia está en paralelo con esta. Entonces el producto sobre la suma nos va a dar la reactancia esta, que es la reactancia equivalente final, que va a estar en serie con la FEN del generador ese. Entonces aquí nos permite sacar este circuito si unimos tierra con tierra. Hacemos un circuito cerrado y podemos calcular la I segunda KP, que está calculada acá. Y acá se calculó la reactancia equivalente referida a esta tensión base y la corriente en lugar de la falla I segunda KP 1.1 UAC sobre raíz de 3 dividido en la reactancia equivalente. Sustituyendo valores nos da 43,35 kiloamperios. Esa es la corriente subtransitoria de cortocircuito. La potencia ficticia de apertura, la potencia subtransitoria sería raíz de 3 por U base por I segunda KP, nos va a dar 450 MVA. Bueno, con esto hemos llegado a calcular la corriente en el lugar de la falla. Vamos al ejercicio. Hemos llegado a calcular la corriente que hay por acá. Ahora nos están pidiendo calcular la corriente de interrupción o de apertura para este interruptor que trabaja hasta los 0,1 segundos. Y esa es la parte más larga, complicada, pues, ¿no? Por eso es que lo estamos viendo de nuevo. Entonces, bueno, acá estamos explicando de que si hay el paralelo de estas teorías, si tenemos dos impedancias en paralelo, Z1, Z2, y corriente, la caída de esta I1 por Z1 va a ser I2 por Z2. Entonces, que va a ser igual a la corriente de salida por la impedancia equivalente. Esto es para calcular las corrientes. Entonces, necesitamos calcular esta corriente que viene por acá, que ahí ya la hemos puesto. Necesitamos calcular esta corriente de acá
necesitamos calcular esta corriente y necesitamos calcular esta corriente. Para calcular esas corrientes tenemos que trabajar con los circuitos de atrás para adelante. Del circuito número 1, determinamos la I segunda KP, que es 43,35 kiloamperios, que es la del punto 1. De nos vamos al circuito 2 y vemos que la caída de acá va a ser igual a la caída de acá, que es el paralelo, y que va a ser igual a la corriente que circula acá por la reactancia equivalente, o sea, la caída en este punto. Eso es lo que está calculándose acá. De 1 ya está calculado, dice, la I segunda KP. De 2 obtenemos I segunda 1 y segunda 2. Acá está. Lo hemos llamado I segunda 1 a y el I segunda 2. Entonces, hacemos que la caída por el lado de I segunda 1 debe ser igual a la caída de I segunda 2, igual a la X equivalente por la I segunda KP. Entonces, de ahí obtenemos de esas tres igualdades que I segunda 1 va a ser a la caída en la reactancia equivalente por la I segunda KP dividido en la reactancia X1 que le hemos llamado a esta reactancia. Aquí está, a esa reactancia. Y de ahí determinamos la corriente de aporte I segunda 1. Lo mismo hacemos de I segunda 2. Va a ser la X equivalente por I segunda KP sobre X sub 2. Entonces, I segunda 2 nos sale 4,49 kiloamperios. También podríamos haber obtenido esto de esta forma. Aquí en este circuito, por acá circula I segunda KP y va a ser igual a I segunda 1 más I segunda 2. Habiendo calculado I segunda 1, podemos despejar ahí la I segunda 2, o sea, por la regla de los nudos. Entonces, ya están calculadas las corrientes I segunda 1 y segunda 2 del circuito 2. Entonces, nos vamos al circuito 3. Bueno, en el circuito 3, esta que pasa por acá es la misma I segunda 1 que ya tenemos calculado. Y la I segunda 2 es la que ya habíamos calculado. Entonces, saltamos al circuito 3 y nos vamos al 4. De acá, esta I segunda 2 va a ser la suma de esta I segunda de los motores M2 y la I segunda de los motores M1. ¿Ya? Entonces, la caída aquí va a ser igual a la caída acá y va a ser igual a la caída en la reactancia equivalente, o sea, a la caída esta. De esas tres igualdades, agarrando 2 a 2, vamos a obtener lo siguiente. Acá están calculando primero, perdón, yo estaba queriendo calcular estas de acá, pero en el apunte están calculando primero estas de acá. ¿Ya? Por acá circula la I segunda 1, que va a ser igual a la I segunda K de red más la I segunda del generador, o lo que es lo mismo, la caída aquí va a ser igual a la caída acá y va a ser igual a la caída en esta reactancia equivalente del circuito 3. De ahí de esas tres igualdades, juntando 2 a 2, o sea, esta caída que va a ser igual a esta caída, obtenemos la corriente de acá. Y después esta caída que va a ser igual a esta caída,
obtenemos la corriente de aporte del generador. Eso es lo que está acá. D4 ya directamente ha puesto, ha despejado las caídas. La I segunda KP del generador da 25,95 kiloamperios. Con esta corriente de aporte del generador va a calcular el mu. Entonces va a ser igual a la corriente I segunda KP sobre la I nominal del generador. Ya calculamos este valor de I segunda KP y la I nominal del generador ya la hemos determinado antes, da 0,898. De la gráfica de mu, que acá la hemos dibujado a mano, vemos que entre 0 y 2 de este cociente es 1 el mu. Entonces, 0,898, ponemos el valor ese por acá, vamos hacia arriba y leemos el mu 1. Entonces, mu del generador es 1. Bien, ahora sacamos de la otra igualdad, sacamos la corriente nominal, la corriente I segunda KP de la red. A ver, un ratito, jóvenes, a ver, voy a dejar de compartir pantalla y voy a grabar una nueva clase, ¿ya? Y les aviso que en 2 minutos se me corta. Esos jingos, hay algunos que están durmiéndose. Bueno, vamos a compartir pantalla. Bueno, calculamos acá. A ver. Ya hemos calculado acá esta corriente de aporte del generador. Ahora vamos a calcular esta corriente de aporte de la red, ¿ya? Que ya habíamos explicado que va a ser igual a la caída de tensión acá, que va a ser igual a la caída de tensión también en esta reactancia equivalente de acá. ¿Ya? Entonces de ahí despejamos la IKP de la red, I segunda KP de la red, y nos da 12,26 kiloamperes. Luego vamos a sacar el mu de la red, porque se comporta como un generador, por eso tiene mu. Y va a ser I segunda KP de la red dividido entre la I nominal de la red. I segunda KP de red ya lo calculamos aquí. Y la I nominal de la red la hemos sacado antes. Eso me da 0,034. Y vemos, si instalamos acá 0,034, prácticamente aquí en el origen está esto, ese cero y tanto, porque tenemos que entrar con ese valor acá en el eje de abscisa, entre 0 y 1. Entonces nos va a dar que ese mu también es 1. Aquí está. 0,0 del gráfico, obtenemos nuevamente de que el mu de la red es 1. Bueno, ahora vamos a irnos a calcular las corrientes de aporte del lado derecho. O sea, esta corriente de aporte del motor M1 y la corriente de aporte de los 8 motores. Entonces, la caída de tensión acá va a ser igual a la caída de tensión acá y va a ser igual a la caída
en la reactancia equivalente. Entonces, igualando esta caída con esta caída, vamos a obtener esta corriente. Igualando esta caída con esta caída, vamos a obtener la corriente I segunda KPM1. Eso es lo que está escrito acá. Ya hemos despejado de esas caídas de tensión y segunda KPM1 me da 2,21 kiloamperios. Sacamos su potencia de los referida a la tensión base. Mejor dicho, es dato la potencia nominal del motor M1. La potencia trifásica es raíz de 3 por la tensión base por la corriente nominal. De ahí despejamos la corriente nominal y nos da 0,346 kiloamperios. ¿Esto es para qué? Para calcular el mu. Y segunda KPM1 sobre la corriente nominal del motor M1. Ponemos los valores y me da 6,36. Con este valor de 6,36 tenemos que irnos a la gráfica esta. A esta gráfica tenemos que buscar el 6,36 que va a estar por aquí más o menos. Por acá más o menos. Entonces nos vamos a ir a la gráfica en sí, a una gráfica real. Aquí está. Esta gráfica es de mu, la curva de mu. Y fíjense, ponemos acá el valor de 6,39, que es el I segunda M1, dividido sobre la corriente nominal de los motores, del motor M1, me daba 6,39. Entramos cortamos hasta la parte intermedia de la curva esta, porque el TKA, el tiempo de apertura del interruptor, es la de 0,1 segundo, y nos vamos a la izquierda y nos da el valor de mu del motor M1, 0,67. Y anotamos el valor. Luego vamos a calcular el mu del motores M2. Entonces, aquí está mu de los motores del motor M1, 0,67. Acá va a calcular cómo los motores se comportan como generador. Hay que también atenuarlas por un factor Q de atenuación, por ser motor. Y para eso tenemos que, para calcular ese Q, vámonos a la gráfica. Para calcular ese Q, aquí está la gráfica. Para calcular ese Q, necesitamos calcular cuánto es la potencia activa por par de polo para poder entrar a la gráfica, al TKA y obtener el valor de Q. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Claro. No, Melissa, acá no. Ya, agradecerle, Pedro, agradecerle. A charlarlo con tu madre, eso. Bueno, ya, bueno. Voy a pensar, ¿ya? Ya. Bueno, entonces, acá está. Para calcular ese P sobre P, de la teoría de los motores, se dice que la velocidad sincrónica, esta fórmula,
es frecuencia por 60 sobre el número de pares de polo. De acá despejamos el número de pares de polo, P, y nos da esta expresión, F por 60 sobre N. Este N es la velocidad sincrónica. Fíjense que los datos que nos han dado es 1400, la velocidad de rotación de los motores, del motor M1. Acá está, N sub 1, 1450 RPM. Los motores no giran como los generadores a la velocidad sincrónica. Siempre tienen un retraso, un poquito menos. Aquí la velocidad sincrónica va a ser 1500. Entonces, eso es lo que hay que anotar acá, en la fórmula. Vámonos despacito. Ya aquí estamos. Y está. Entonces, ponemos en la fórmula F por 60 sobre N, 50, que es la frecuencia, por 60 sobre la velocidad sincrónica, que es 1500, nos sale 2 pares de polo, es lo P. P, 2 pares de polo. Entonces, de la gráfica tenemos que determinar este P mayúscula sobre P minúscula. P mayúscula es la potencia activa del motor M1, que es 3,2 megavatios, es dato. Y P que hemos calculado, P minúscula, 2 pares de polo, nos da 1,6. Con ese valor de 1,6 vamos a determinar el Q. Nos vamos a la gráfica. Entonces, acá está. P sobre P es 1,6. Entre 1 y 2 ponemos el 1,6. Aquí está. Y subimos. Interceptamos la gráfica intermedia, que es este cada 0,1 segundo. Y nos vamos a la izquierda. Y nos da Q del motor M1 0,52. 0,5 y 0,6, por ahí está. 0,52. Y ya hemos calculado el Q del motor M1. Vamos al motor, a los motores M2. Entonces aquí está el Q del motor M1. Vamos a los 8 motores M2. También de la gráfica, les voy a ya lo expliqué antes, pero vuelvo a explicarlo, del gráfico 4, de esta, del circuito 4, acá está. Esta y segunda KPM2, la caída de esta es igual a esta caída, habíamos dicho, del motor M1, porque están en paralelo. Y va a ser igual a la caída del paralelo de los dos, de los M1 con M2. En otras palabras, esta caída de tensión va a ser igual a esta caída de tensión. De ahí despejamos y segunda KPM2, que es lo que está escrito acá. Aquí está. Y segunda KPM2 va a ser la reactancia equivalente sobre la reactancia de los 8 motores, que es esta, por la corriente de los equivalentes. Eso me da 2,28K. Esa sería la corriente que aportan los 8 motores al cortocircuito. Aquí está calculando la corriente nominal de los 8 motores. Eso lo saca en función de su potencia y da esta corriente, 0,462. Entonces, eso es para calcular este cociente. Y segunda KPM2 sobre I nominal
de los 8 motores. Eso es para poder calcular el mu. Reemplazamos los valores, esto y eso, y me da 4,93. Con ese valor de 4,93 vamos a entrar para poder calcular el mu de los 8 motores M2. Entonces, acá está la gráfica. Aquí está la gráfica. Entonces, acá está el mu. Ese es el cociente. 4,93. Subimos hasta la curva intermedia y nos vamos a la izquierda hasta cortar mu y me da mu M2 0,76. Y con eso ya hemos calculado, perdón, acá está calculado el mu M2. Nos falta calcular el QM2. Para ello, otra vez tenemos que calcular los números de pares de polo de los 8 motores. Aquí está la fórmula. P va a ser frecuencia por 60 sobre la velocidad sincrónica de los 8 motores. Datos de frecuencia 50 Hz por 60 sobre la velocidad sincrónica de los 8 motores es 1000. Porque la velocidad de funcionamiento es 980, el más cercano es 1000. Esto da 3 pares de polo. Entonces, con eso podemos determinar el P sobre P. P grande sobre P chica. P grande es la potencia activa. 8 motores por 0,53 megavatios, que esto viene de datos, sobre P chica, que hemos calculado 3 pares de polo, da 1,41. Con este valor de 1,41 nos vamos a la gráfica. Acá está. Y aquí está, lo puse arriba. Lo puse arriba, no lo puse acá abajo, porque se iba a chipar con el 1.6, que es el de la derecha. Entonces, 1.4 subimos hasta cortar la curva de TK 0,1 y nos vamos a la izquierda y acá también obtenemos el QM2, que es 0,49. Ese es el valor que estaba errado. Ya está corregido y ya lo tienen ustedes, corregido. Se los mandé en la clase pasada. Entonces, de acá obtenemos que el QM2 es 0,49. Bueno, la fórmula para encontrar la corriente de apertura va a ser la I segunda KP del generador, que tenemos que atenuarla por el mu del generador, más la corriente de aporte de la red vecina, que se comporta como generador, que la atenuamos por el mu de la red, más la corriente de aporte del motor M1, que tenemos que atenuarla por el mu M1 por comportarse los motores como generadores y por el QM1 por ser motor, más la corriente de aporte de los 8 motores por su mu M2 por QM2. O sea, los motores tenemos que atenuarla también por el factor Q. Ya hemos encontrado todos estos mu y todos estos Q, y con ellos, reemplazando, nos da una corriente 39,8 kiloamperios, un poquito más elevada que la que estaba antes.
Con ese valor se elige el interruptor de potencia para un coseno phi 0 y un TKA de 0,1 segundo y con una tensión nominal de 6 kilovolts. Fíjense lo que les estoy diciendo. Con este valor se elige el interruptor de potencia. ¿Por qué coseno phi 0? Vámonos al ejercicio original, al dibujo original. Bueno, aquí ya hemos encontrado esta corriente de apertura. Y esos 39,8 K tenemos que elegir el interruptor que soporte esa corriente, mayor o igual, y decimos un coseno phi 0 o un phi 90 grados. ¿Por qué? Porque es como estamos calculando el cortocircuito en alta tensión, las reactancias están atrasadas 90 grados. Por eso el coseno phi de 90 es 0. ¿Ya? Y la tensión tiene que ser 6 kilovolts. Entonces, de esa manera está calculado el ejercicio. Vamos a dejar de compartir pantalla. Jóvenes, me pueden ir haciendo preguntas si ven conveniente. Si no, voy a tomar asistencia. Justo estamos a las 20. Ingeniero, una consulta. Las clases ¿Sí? son hasta el jueves nomás. El viernes ya no tenemos clase. Mire, les he pasado el cronograma. Las clases son hasta el 15 de enero. ¿Ya? No nos han es sin descanso, no nos han pasado vacación. ¿Ya? Entonces, yo estimo que con ustedes estamos bien, les comento. ¿Ya? Yo quiero empezar a tomar examen final después de que pasemos Año Nuevo. ¿Ya? Ahí vamos a tener 15 días para tomar examen, recuperar, recuperar. Entonces, yo creo que les voy a dar clase los martes y miércoles. El viernes no, porque ya es Navidad. Igual nos va a tocar para Año Nuevo. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a charlar en el momento. Pero esos 2 viernes no los vamos a tomar. Si por ahí decidimos el miércoles descansar o el lunes después de Año Nuevo, bueno, lo decimos cuando estemos cerquita. ¿Ya? Ok, ingeniero. ¿Ya? Está bien. Les cuento de que estamos bien. Lo que voy a hacer de aquí en adelante es repetir, variarle los ejercicios que hemos visto, cositas, para que lo entiendan mejor, ¿ya? Porque ya hemos visto varios ejercicios. Les puedo decir de que ya estamos en condiciones de empezar por mí, digamos, de empezar a tomar examen. Pero quiero que maduren un poquito más las cosas. Bueno, ¿está bien? Nos vemos el miércoles. Ok, ingeniero, hasta el miércoles. Hasta luego, Benja.